Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes. Buenas en el momento en el que puedan ver el video. Arrancamos el sexto encuentro ya de tutoría del espacio de conocimiento, recuperando, y ahora comenzamos a compartir pantalla, recuperando el PowerPoint del encuentro anterior, donde sintetizábamos la propuesta de Dussel como una invitación al mismo tiempo, en este PowerPoint, de lectura y de sugerencia a modo de orientación para poder pensar y poner en discusión en este encuentro, al menos en esta primera parte de la reunión, esas preguntas que les sugeríamos al final. Así que espero que ahora me salga, y vamos a compartir pantalla, y vamos con este. Tengo dos abiertos hoy, a ver. Ahí vamos. ¿Vieron? Con el tiempo me sale mejor. Ay, ¿qué hice? Ahí estamos. Entonces, nosotros teníamos la centralidad del texto, ¿no? que seleccionamos dentro del programa y dentro de la articulación de contenidos de este espacio curricular. Pensar la modernidad, y en este caso, retomando el eje central que nos propone Enrique Dussel, la modernidad, dice, es un fenómeno europeo construido en relación dialéctica con una alteridad no europea, ¿no? Entonces, para poder pensar estas categorías, ¿no?, sobre las cuales estuvimos ya dialogando, dialéctica, modernidad, alteridad, lo vamos a hacer ahora a partir de lo que les significó a ustedes la lectura del texto de Enrique Dussel, y lo vamos a hacer tratando de compartir las respuestas y las construcciones de sentido que hicieron ustedes sobre cada una de las preguntas que les sugerimos. Arrancamos con la primera pregunta: ¿qué es la modernidad? Y la palabra es de ustedes. ¿Qué respuestas pudieron encontrar a este interrogante inicial? ¿Qué es la modernidad? Siguiendo los aportes y lo que les resonó, lo que les sugirió, les quedó como inquietud o duda de la lectura del material. ¿Pudieron hacer la lectura? Tendría que haber empezado al revés. ¿Pudieron hacer la lectura? Ay, gracias. Porque puede ser que no hayan tenido tiempo para hacer la lectura, y entonces allí modificamos el esquema, no hay ningún problema. No sé si se me escucha. ¿Sí? ¿Quién es? Joana. Joana, ¿sí? Sí. Bueno, yo leí, no alcancé a escribir en texto, digamos, pero lo que yo entendí es que es una idea que surge en una pequeña parte de Europa, que se centran mucho en ellos mismos. Lo que leí que decía que para Hegel era básicamente en Alemania, en Inglaterra, y como que desde todo el texto lo que me llamó la atención es como una idea que se centra en ellos. Oh, pensé que se me había cortado. ¿Hola? No, Sí, se sí. escucha, sí. Ah, no, que se me cortó la pantalla. Sí. Que se centra en ellos y que la historia del mundo particular pasa desde ellos y termina en ellos. Y todo el resto es alteridad, todo el resto es periferia, somos, digamos, es como que son superiores totalmente a esa idea medio odié a Hegel, puedo decir, con todo lo que escribió ese hombre, de todos los demás, y cómo aparte totalmente invisibilizado el tema en esos años de la conquista, digamos, de América, como para ellos eso no fue importante. La verdad que después de que lo leí dije, de acá dio Hitler, pude entender
otras cosas, ¿no? Que por ahí uno dice cómo alguien puede llegar a tener ciertos pensamientos, y la verdad que leyendo estas cosas es impresionante. Pero bueno, como que la modernidad era una idea de desarrollo que ellos decían, ¿no? Y que tenían como también por derecho divino de civilizar a todos los demás y a toda esa alteridad, pero una idea muy que partió de ahí y que pasaba por ahí y que ellos la aplicaban, digamos, como a ellos les parecía. Eso fue lo que me pareció, lo que entendí. ¿Se escucha un poco raro o es mi conexión? Perdón. No, sí, se escucha medio entrecortado, pero se logró entender porque dijo varias cosas, sí. Joana. Sí, buenísimo. Sí. Y ahí también comentaba Victoria, Mariela, que lo habían llegado a leer, pero que en realidad Victoria que se le había hecho medio difícil entenderlo, pero por ahí, qué sé yo, lo que hayan entendido o lo que les haya quedado como idea, y a partir de eso como lo vamos complejizando si quieren. Puede ser la lectura que hizo Joana o pueden ser otras, ¿no? Yo es que... Ay, perdón. No hay problema, no. Yo por ahí, es cortito igual, lo que yo veo como el origen de la modernidad es ese reconocimiento de lo no europeo, desde Europa, lógico, ¿no? Es básicamente eso, o sea, yo la modernidad la entiendo como ese origen, desde que se dio en centros creativos, que fueron todo lo que es la Europa medieval, y como un reconocimiento de que había un otro que no era Europa. Es como que de ahí arranca el proceso de modernidad. Uh-huh. Hola, profes, ¿me escuchan? Sí. Sí. Bueno, yo lo leí el texto y más o menos lo que puse fue, para mí la modernidad es un fenómeno esencial, exclusivamente europeo. Hace referencia a los procesos sociales e históricos que tienen sus orígenes en Europa. Cada ciudadano tenga sus metas según su propia voluntad. Esto se alcanza de una manera lógica y racional, dándole sentido a la vida. Esto es lo que puse yo. No sé si estará bien. Yo Sí. que tengo tantas anotaciones que no sé por dónde empezar porque era tan filosófico, pero lo voy a tratar de armar. A ver, Dale. yo puse que la modernidad era un fenómeno europeo que aparece en Europa, perdón, y aparece cuando Europa se autoafirma como el centro de una historia mundo que ella inaugura. Puse. No sé si solo digo eso y luego digo lo otro, porque es un montón. Dice que la periferia que rodea el centro de la definición es parte de ella, y que algunos pensadores intentan defenderla, pero que al parecer es una falsedad porque hay una justificación de violencia y genocidio. Es un mito irracional, según lo que ha aparecido luego, ¿no? Porque en ese tiempo era como válido, pero al parecer posteriormente se empieza como, bueno, a cuestionar el por qué Europa dice que afirma eso. Y bueno, y luego relacioné, dice, el mito de origen está escondido en un concepto emancipatorio de modernidad y que continúa estando la reflexión filosófica de muchas otras posiciones teóricas en el pensamiento de Europa en Norteamérica. O sea, que sigue estando, pero que tiene que ver con lo que ellos, la meta que tenían de llegar a otros lugares o a otros y que tuvieran los otros ese desarrollo que ellos solo tenían. Porque estaban en una etapa de inmadurez que los europeos no. Como que al llegar ellos ahí van a poder lograr eso. Bien. Y que incluso dice que Hegel hablaba acerca de su inevitable desarrollo. Bueno, no sé si se entendió, pero... Sí, sí. O sea que como que ese proceso de modernizar al otro, que creo que habéis usado esa palabra, es inevitable. Eso por parte de podríamos Europa, en su tiempo sí. O sea, ellos eran como los únicos habilitados para lograr eso.
Los demás éramos todos atrasados, no existían algunos, Ujú. no se nos consideraba, etc. Bien. ¿Alguna otra respuesta? Yo entendí como que éramos la víctima necesaria, digamos. Éramos víctima, pero a la vez necesarios. Hice alguna anotación por acá. Una víctima inocente. Al sacrificio de un ritual, y que juzgar a la modernidad como culpable era ser parte, digamos, de esa modernización. ¿Y por qué te parece que lo primero que dijiste, Cintia, sobre esto es que es una víctima necesaria? ¿Por qué sería necesaria? Y porque ellos tenían que, esto de ir colonizando y ir, como decían las compañeras, por ahí, ir modernizando. ¿La modernización sería como un modo amable de decir conquista? ¿Qué les parece? O sea, de la conquista de América, que es a lo que refieren. Sí, yo lo relacioné, no sé si sería lo mismo, pero lo relacioné así. Profe, ¿se me escucha? Sí. Sí, Vanina. Yo por ahí lo relaciono más con esto que dice una forma amable, me parece también como una forma de dominación, ¿no? Porque partiendo de esta idea de Kant, que dice que, bueno, que lo ubica en un estado de inmadurez, se cree, bueno, el mito este de la modernidad que hace el bien, ¿no? Como eso que civiliza al otro, lo desarrolla, lo moderniza, y en realidad lo que se ejerce es un estado, una dominación hacia el otro. Bueno, yo lo relacioné más por ese lado, no sé si será así o no. Sí, yo creo que de lo que vienen hablando, como para aunar lo que están diciendo, que por ahí dice mucho, bueno, no sé si está bien lo que digo, todas las cosas que ustedes están mencionando en relación al texto, ninguna se contrapone en sentido con lo que dice el texto. Y entre ustedes no se están oponiendo en sentidos, ¿sí? Lo que vienen diciendo es por ahí de una manera u otra lo mismo. Cada una, fíjense si, bueno, nosotros tomamos apuntes, pero si socializáramos los apuntes que nosotros tomamos, son como distintos modos para aseverar. Primero, que el texto de Dussel, de lo que está hablando exactamente, es de lo que ustedes dicen, de que hay una modernidad que es como si fuera un patrón, ¿sí?, de razonamiento, porque está relacionada con la razón. Vieron que en el texto de Dussel, y varias de ustedes lo han retomado, ese concepto, justamente lo que cree la modernidad es que a través de la razón nosotros podemos ir avanzando, progresamos, tenemos una mejor civilización, somos mejores seres humanos o mejores hombres, como dirían en los textos de su momento. Incluso Hegel, por eso lo cita, y se hace odiar Hegel en el texto de Dussel, como decía Joana, porque justamente Hegel es uno de los últimos grandes pensadores en relación a la modernidad, y él está absolutamente convencido de que el modelo de civilización que tiene Europa es el modelo de civilización que le cabe a todos los seres humanos por ser seres humanos. Entonces se encuentran con un problema. Digo, pensándolo, imaginemos que la situación, ¿no? Colón en el barco llega a un lugar que pensó que era Japón y que no era, y se encuentra con un montón de personas, que en realidad eran, en una de las en el primer viaje se encuentra hasta con caníbales, que tienen como otros modos de organización social absolutamente diferentes, desde cómo comen, lo que comen, la ropa, los modos de vinculación social con el otro, entre ellos, quiero decir. Y bueno, lo que recupera ahí Dussel, y lo que dice, y lo retomo con lo que ustedes están mencionando, es este modelo que tiene esta gente, estos otros, ¿no?, hablando de la gente de estos nuevos territorios o del nuevo mundo, como dice ahí Dussel, son incivilizados.
En el texto, en varias ocasiones yo anoté las palabras porque siempre me llaman la atención los modos de referirse a esas otredades distintas, ¿no? Nos dice inferiores, subdesarrollados, primitivos, bárbaros. Fíjense, son todas denostaciones, ¿no? O sea, es por la negativa que se ve al otro, como ustedes dicen. Así que desde ese lugar es lo que ustedes, que todas están mencionando, de que la modernidad es algo que es europeo. ¿Por qué? Porque en realidad en nuestra imagen, nosotros como hispanos en nuestras tierras, no pensábamos en la modernidad en esos términos. Seguramente teníamos otros problemas más interesantes propios de nuestra tierra para resolver, ¿no? En ese sentido, la modernidad es europea, como bien dice Dussel. Le agregaría también entonces, fíjense, a todos los términos que ustedes compartieron, efectivamente el sentido y el pensar, digamos, el sentido de la selección de esta bibliografía, ¿no? Y el sentido en la construcción de sus propios conocimientos y construcciones de sentido. Cuando seleccionamos a Enrique Dussel como uno de los referentes dentro de nuestra bibliografía, lo pensamos en relación a los puntos de encuentros que pueden llegar a tener con otros espacios curriculares, que pueden llegar a tener en relación al desafío de lo que implica pensar la pedagogía y pensar la tarea de enseñanza, ¿no? Porque Enrique Dussel nos problematiza alrededor de la pregunta si alguno de nosotros estudió algún otro tipo de historia que no sea la prehistoria, la historia antigua, la historia medieval, la historia moderna, ¿no? Y llegar a hablar de posmodernidad, categoría con la que él no acuerda, ¿no? Él propone y sugiere pensar la transmodernidad. Entonces, en este sentido, pensemos si efectivamente la escuela nos ha enseñado otra forma que no sea desde una lógica eurocéntrica, ¿no? Algo sobre lo cual ustedes están indagando desde enfoque histórico-político, ¿no? ¿Cuál es el modelo que toma y que construye el Estado moderno en la configuración del sistema educativo argentino, ¿no? Y en relación a esto dice Dussel, bueno, cuando pensamos en transformación, cuando pensamos en reforma educativa y en avances, mirando Latinoamérica y mirando, ¿no?, estas lógicas eurocéntricas, dice, ¿por qué todas las políticas, en lugar de apuntar a las formas, a los años y demás, no apuntan a pensar, ¿no? Y esto también nos ayuda a problematizar qué se enseña, ¿no? No solamente cómo, sino qué se enseña. Y en este sentido, esta pregunta, ¿no?, vuelve a aparecer. ¿Qué de la historia y cómo estudiamos la historia? Si pensamos que el conocimiento es una construcción social histórica y que tiene un profundo sentido político, ¿no? Entonces, desde acá, revalorizar los aportes de Dussel y en esta forma de pensar que la modernidad es claramente una construcción desde una perspectiva eurocéntrica, que requiere de un otro visto como alguien inferior, visto y reconocido como alguien que tiene que ser educado, tiene que ser civilizado, ¿no? Necesita del otro, ¿no? Y acá esta perspectiva dialéctica, ¿no?, donde uno se necesita al otro, ¿no? Y la invitación de Dussel es precisamente a descolonizar la pedagogía, descolonizar el currículum, ¿no? Corrernos de estas lógicas, que para eso, digamos, bueno, la escuela como sistema tiene mucho, mucho que revisar, pero tenemos la posibilidad en la medida en que nosotros como sujetos dentro de la escuela tenemos la posibilidad de efectivamente hacer otra historia, ¿no? Pero siempre tiene que ser desde una perspectiva, me parece, colectiva. ¿Seguimos con sus respuestas? ¿Qué pasa con la segunda consigna? Ay, lo cerré. ¿Qué pasa con la segunda consigna? La pregunta decía, ¿qué sucede en Europa para afirmar que la modernidad es europea?
Esa sería la segunda cuestión. ¿Qué sucede en Europa para afirmar que la modernidad es europea? Siguiendo los argumentos y lo que nos propone en su análisis Enrique Dussel. ¿Qué pasaba en Europa? ¿Qué sucede en ese momento? ¿Cuál era el sentido, ¿no?, de pensar y de construir esta idea de modernidad en los nuevos territorios? No sé si me escuchan. Sí, Sí. Fátima. Yo puse en la 2, bueno, que todo esto pasa cuando España está como bien parada, ¿no? En cuanto al poder. No sé si estará bien. Esta capacidad que tenía de conquista territorial, bueno, habla de esta colonización del Nuevo Mundo, la eliminación de élites, masacres, torturas y demás. Eso es lo que a mí más o menos me pareció que iba con esta pregunta. Esta cosa a ver, ¿qué más había puesto? Acá esta relación, dice, entre la conquista de América y la formación de esta Europa moderna, con esta visión, este costado destructivo y genocida, ¿no? Sí. Quizá, ¿Alguien más? Quizá también el hecho de que Europa, o por lo menos Europa Central, porque ahí hablaba acerca también de Europa del Este, Europa del Norte, etcétera. Tal cual. Habla acerca de las latitudes, y decía que Europa Central era como el que propició esto, me parece que era también por los cambios, las reformas que se estaban originando. Entonces era como, yo mencioné 3 cosas, que era como la reforma, la ilustración y la Revolución Francesa, fueron como también un puntapié como para decir, bueno, nosotros estamos avanzados, por decirlo, ¿no?, para hacer algo así. Entonces, no sé por qué puse esto, no recuerdo bien el texto, pero dice comprensión ilustrada de la modernidad. Lía, porque dice en una parte que la edad de la modernidad comienza, dice, con un evento propiamente alemán, que es la Reforma Luterana, que se despliega en lo que es la Ilustración y la Revolución Francesa. Por ahí tiene que ver con estos cambios, claro, por ahí de pensamientos, de desarrollo, de eso que son momentos de desarrollo, digamos, en un montón de cuestiones. Claro. Supongo que viene por ahí, por esa parte. Perfecto. Claro, y esto, para agregar un poco más, decía que el descubrimiento de América quedaba fuera, como que eso no entraba dentro de la modernidad, sino bien esto que decía la compañera. Eso. Sí, Ya, eso incluso, perdón, profe, es que tengo todo mezclado acá, pero hay una parte que dice que incluso, me parece que hay una parte que habla acerca de que España ha sido también invadida por los turcos y por toda esa zona, ¿no?, del este, del oriente. Entonces como que ellos sacan ejemplo de esa forma de ir a imponerse, y hacen lo mismo luego en los demás lugares, como Latinoamérica, por ejemplo, que no llegaron de la mejor manera, sino que con violencia, ¿no? Claro, habla como de un modo de conquistar aprendido a partir de esas situaciones violentas. Esto pensemos que es en un momento histórico que es bastante previo a la Revolución Rusa, ¿no?, a la modernidad en sí misma, porque fíjense que Dussel contextualiza en el año concreto de la colonización en 1492, o sea, es bastante previo. Lo interesante es un poco lo que ustedes estaban acá reconstruyendo entre ustedes, que es pensar que esa conquista no fue interpretada como una parte del desarrollo de la modernidad. ¿En qué sentido? En que
la conquista de América les permite primero una serie de recursos económicos increíbles, de los cuales no disponían, a pesar de que es verdad que España se encontraba en un muy buen momento de desarrollo de poder, y tenían un buen desarrollo económico en algún sentido, pero bueno, la conquista de América les provee, digamos, de primero, aparte de mano de obra esclavizada totalmente, 100%, ¿no? Y de una posibilidad de conquistar y de expandir territorio mucho más grande que lo que estaba teniendo, por ejemplo, en ese mismo momento Portugal, con las costas del África, que era la parte por donde Portugal en ese momento se estaba desarrollando y España no lo estaba pudiendo hacer, ¿no? Entonces, como que en eso juega, vieron que varias veces también menciona Portugal como un país importante en ese momento. Lo interesante acá es esto que ustedes dicen. Cuando Europa se piensa a sí misma en el desarrollo de la modernidad, no incluye la conquista de América. Y Dussel es el primero, o sea, el primer pensador, el primer filósofo más bien, que da vuelta a la definición de modernidad y dice, no, paren, incluyan esto, porque esto a ustedes les vino re bien y a nosotros nos masacraron, ¿no? Y de hecho, esa es como uno de sus trabajos de tesis más importantes que este pensador desarrolla. Por eso es como que él da un poco vuelta a la tortilla, ¿no? Es como mirar un poco desde la mirada de los vencidos, o desde la mirada de las víctimas, como va a decir él, aunque quizá algunos no estemos muy de acuerdo con ese concepto, a diferencia de los textos escritos por, no sé, Bartolomé de las Casas, ¿no? O sea, esos textos de viaje, de época de los conquistadores, en donde la mirada del otro era este otro bárbaro, el otro que va en bolas, el otro que tiene incluso, no sé, una cabeza de un animal, no sé, por pensar fantasías de los europeos, ¿no? Eso está bueno que ustedes lo hayan podido recuperar del texto, es muy importante. Bien. Si avanzamos entonces con la tercera pregunta, ¿qué sería una relación dialéctica? ¿Tiene que ver con la tesis, antitesis y síntesis? A ver. Tiene que ver, sí, tiene que ver. Incluso está mencionada en el texto, ¿sí? ¿No? También. No sé si tiene que ver con el hecho de que, bueno, a ver si me corrigen, es un mito que hay que desconstruir o criticar. ¿Y por qué habría que deconstruirlo? Bueno, porque primero no todo lo que se dice es cierto. Todo lo que nos han contado siempre, no creo que todo sea la pura y verdad limpia, ¿no? Y segundo, porque nosotros también tenemos algo propio. Si hablamos de Latinoamérica, eso que si sacamos lo europeo, podemos rescatar algo muy propio de nosotros. Que no sé en su totalidad qué sería, pero podría nombrar algunas cosas, pero creo que también en ciertas formas somos protagonistas de ese tiempo. No tenemos que estar siempre unidos a ellos. Sí. Bueno, yo lo que quería decir ahí, donde dice que es una relación dialéctica, lo relacioné con esto que dijeron hace rato, de que ellos como centro, y yo quizás lo había entendido mal porque lo que leí yo lo llevé más a Alemania e Inglaterra, que funciona lo último, porque en una parte decía que inclusive España era como periferia de esa América, de esa Europa Central, ¿no? Porque también eran un poquito excluidos. Y por eso también el hecho de nombrar el descubrimiento de América, porque los otros lugares se conquistaban y América se descubría. O sea, es como que me parece que esas dos formas tienen importancia. Sí. Y bueno, en la dialéctica era eso que también la profe mencionó hace un rato, ¿no? De que tiene que ser